Después de mucho tiempo, regresamos a este podcast de Arias Consultores y en este programa hablaremos sobre el análisis de la opinión de la gente sobre sus gobiernos, el gobierno federal, los 32 gobiernos estatales y los principales municipios de México. Todo basado en la opinión de la población que se ve reflejada en las encuestas con un contexto amplio para que puedas conocer la percepción de tu estado o los demás estados de tu interés. Yo soy Luis Octavio Arias, director de la casa encuestadora Arias Consultores. Bienvenidos. En este primer programa del 2026 hablaremos de Nuevo León. ¿Mantendrá Movimiento Ciudadano la gubernatura de Nuevo León? Vamos primero a ver este contexto de este estado del norte. Nuevo León es el séptimo estado más grande de la República Mexicana. Tiene 42 diputados locales, 25 diputados federales, 51 municipios y 4.4 millones de votantes en el corte del 2024. Y este próximo 6 de junio del 2027 tendrá elección de 51 municipios, 14 diputados federales, 16 diputados locales y, la más importante, la gubernatura del estado de Nuevo León, actualmente a manos de el emesista Samuel García Sepúlveda. ¿Cómo llegó a ganar la elección Samuel García Sepúlveda? Obtuvo un triunfo con 786,000 votos, el 36%, y en el segundo lugar quedó Adrián de la Garza en una coalición del PRI y del PRD con 598,000 votos, el 27.9%. En tercer lugar, el panista Fernando Larrazabal con 392,000 votos, el 18.3%, y en cuarto lugar, Clara Luz Flores por Morena, Partido Verde, PT, Nueva Alianza, con 300,000 votos, el 14%. Pero para poder entender, porque muchos de estos van a volver a jugar otra vez, el contexto del 2027, vámonos a remontar al 2021. ¿Cómo ganó Samuel García esta elección? El principal elemento del equipo de Samuel García es Mariana Rodríguez, su esposa y también posible candidata a la gubernatura. Y esto nos lleva a una pregunta que todos se han hecho, pero nadie ha podido responder con fundamentos. ¿Ganó Samuel García gracias a Mariana Rodríguez? Y vamos a darle respuesta a esta pregunta. Primero, si podrán ustedes ubicar todas las encuestas por partido político que fueron publicadas desde noviembre de 2019 hasta diciembre del 2020, en todas ganaba Morena. Clara Luz Flores, la que fue alcaldesa de Escobedo y posiblemente candidata a la gubernatura del estado de Nuevo León en este 2007, era muy sonada, se disputaba por Independiente, se disputaba por el PAN y al final de cuentas se enlistó en las filas de Morena. Era la persona que más se veía con posibilidades de ganar la gubernatura. Y luego también Adrián de la Garza, un personaje que ya ha sido alcalde de Monterrey, que ha sido fiscal, también sonaba mucho. Se veían estos dos, muy lejos Fernando Larrazabal, muy lejos Samuel García Sepúlveda. Si ustedes se van al registro de las encuestas y pueden encontrar un compendio bastante interesante en Wikipedia, no es exacto, pero es lo más acercado que pueden encontrar, van a encontrar dos momentos muy importantes. Del 4 de enero al 17 de marzo hay una tendencia consistente donde la pelea era Clara Luz de Morena contra Adrián de la Garza. Y el registro que se tuvo en ese periodo de 3 meses, el promedio era Clara Luz Flores con el 27%, Adrián de la Garza en segundo lugar con el 24%, Fernando Larrazabal con el 15% y Samuel García con un 14%. Clara Luz era en aquel entonces el factor cambio del Bronco, que en ese momento gobernaba, primer gobernador independiente, que metió a la cárcel a Rodrigo Medina, y el factor diferente. Ya habían probado algo diferente. Lo diferente era el Bronco, pues querían algo más diferente, querían a Morena en aquel entonces. Ya no querían al PAN, ya no querían al PRI, a pesar de que Adrián de la Garza era en su momento bastante competitivo. Y uno de los primeros momentos que marca un parteaguas en esta campaña política, en esta elección, fue el 19 de marzo del 2021, la primera entrevista del broso Víctor Trujillo a Samuel García Sepúlveda en el programa Telebroso en la plataforma de Latinos. Y en pocas palabras, ¿qué es lo que se manifiesta? Recordarán los videos disruptivos de Samuel García, donde le dice a Mariana Rodríguez, baja la pierna, donde se le hace difícil levantarse los sábados por la mañana a jugar golf, donde habla minuciando lo que es ganar 50,000 pesos y diferentes comportamientos no muy propios de una clase política seria.
En ese momento, si se van ustedes al archivo a revisar esa entrevista, Samuel García manifiesta que se equivocó. Sí, la regué, dice. El regio, esa franqueza, la confunde con honestidad. Esto fue el 19 de marzo del 2021. El segundo evento, también en esa temporada, había una noticia de una secta donde se trataban mujeres, donde muy famosa que le llamaban Nexium, y empezaban a vincularse políticos, artistas, de todo este tipo, y el representante de esta secta se llamaba Keith Raniere. ¿Qué pasó aquí? Que se le empezó a vincular a Clara Luz Flores con Keith Raniere. Y Clara Luz lo negó, lo negó, lo negó y lo negó. Pero el 24 de marzo del 2021, Adrián de la Garza presenta públicamente en una rueda de prensa un video donde hay evidencia de Clara Luz entrevistando al líder de esta secta donde se hacían muchas cosas equivocadas, donde trataban a las personas, Keith Raniere, y hasta se les ve bailando. Y en este momento se desploma Clara Luz. Y la gente, Clara Luz, que es el factor cambio, y empiezan a voltear a ver a Samuel García, el partido de nueva creación, el nuevo movimiento ciudadano, el que recordarán ustedes en los espectaculares que empujaba a la vieja política. Porque no nos hagamos. El eslogan, la vieja política, no era aludiendo a Adrián de la Garza, era aludiendo a Clara Luz Flores. ¿Por qué? Porque la asociaban con el prismo que se pasó a Morena, la historia que ya conocen. Si se van a ver las encuestas, en ese periodo, empiezan a cambiar las tendencias. Cada punto que baja Clara Luz era un punto que subía Samuel García. Y pueden revisar ese mismo compendio, bajar la información y revisarlo por ustedes mismos. Del 22 de marzo del 2021 al 1 de junio del 2021, las tendencias cambiaron. Clara Luz Flores, que pasó del primer lugar, pasó al tercer lugar con el 14.4% de preferencia en las encuestas. Luego, Fernando Larrazabal, que estaba en tercer lugar, se mantuvo en tercer lugar, ahí con el 14.2%. Perdón, cuarto lugar. Y luego empezó ese empate, donde la competencia de Adrián de la Garza ya no era Clara Luz, era Samuel García. Empezaban a subir los dos completamente y el resultado final, ya lo saben, ganó Samuel García Sepúlveda con el 37% de los votos y Adrián de la Garza con el 26% de los votos. 10 puntos prácticamente de diferencia. Hasta el momento, ¿infiere Mariana Rodríguez en el triunfo de Samuel García Sepúlveda? No, o al menos no hay evidencia. Después inicia el gobierno de Samuel García y tiene 3 momentos cruciales en su administración. El primero, febrero del 2022. La crisis del agua que empezó desde febrero del 2022 hasta octubre del 2023, más de un año y medio, casi 2, lo que causó muchos tandeos a la población, la venta absurda de tinacos de agua y proveedores de agua con precios infladísimos, inclusive hoteles con uso limitado de agua. Ni siquiera podías ir al hotel a bañarte. La gente ni siquiera se podía lavar las manos, lavar los dientes, bañarse. Tenía que esperar hasta que llegara el agua, que comprara el agua, que llenaran sus garrafones de agua o inclusive irse a municipios lejanos para poder comprar, para poder utilizar agua potable. Inmediatamente después, el segundo momento, abril del 2022. El caso de Devani Escobar, una chica de 18 años que se reportó desaparecida en un motel de Escobedo y fue encontrada en ese mismo lugar 13 días después. Y hasta la fecha, nunca se reportó, ni identificó, ni enjuició un culpable. Y las causas claras de su muerte siguen siendo un completo misterio. Fue una historia, un capítulo que no se pudo cerrar. Eso sí, un caso que dio mucho de qué hablar a nivel nacional. Y en octubre del 2023, el tercer evento, la no candidatura presidencial de Samuel García Sepúlveda. Apenas terminó la crisis del agua y el gobernador Samuel García Sepúlveda buscó ser candidato presidencial sin el respaldo de la población. Había dicho que se iba a quedar a gobernar, había dicho que lo que diga la gente, no sé qué tipo de encuestas agarró y utilizó como referencia, pero ahí va a buscar la candidatura para la elección presidencial de 2024, donde resultó electa la actual presidenta Claudia Sheinbaum. El 23 de octubre del 2023 pide licencia, ahí está el documento, lo pueden googlear,
y propone a su exsecretario de gobierno Javier Navarro Velasco. El 29 de noviembre del 2023, el Congreso designa a Luis Enrique Orozco le dice, a ver, no, tú no pones al gobernador interino, lo vamos a poner nosotros, porque así debe de ser, el Congreso local lo pone. Samuel García inmediatamente después lo llama gobernador interino espurio. En este estira y afloja de que el gobernador, quiero poner al mío, el Congreso nosotros vamos a querer poner al nuestro, Samuel García argumenta que van a destrozar lo avanzado que llevaba el Estado. El 4 de diciembre de 2023, Luis Enrique Orozco, que ni la debía ni la temía, renuncia. Y ese mismo día regresa Samuel García con el argumento de decir, voy a regresar a gobernar el Estado. Nadie le pidió que saliera a buscar la candidatura a la presidencia de la República. Lo correcto hubiera sido que te quedaras gobernando el estado de Nuevo León. Y en diciembre hacemos nosotros una encuesta donde el 70% de la población, una encuesta de 22,000 casos, le preguntamos a la población, ¿quiere que Samuel García Sepúlveda se lance para la presidencia de la República en la candidatura de Movimiento Ciudadano? 70% de la población más o menos dice no. Posteriormente llegan las elecciones del 2024. La participación de Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio es importante en este evento donde se elige la presidencia de la República, el Senado, los 51 municipios y diputados federales. Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, ya gobernaba la capital de Nuevo León, Monterrey. Nunca tuvo una aprobación destacada, pero tampoco tuvo mala aprobación, siempre en el promedio. Y Mariana Rodríguez buscaba darle continuidad al proyecto y competía principalmente contra el priista Adrián de la Garza, y el resultado, ya lo saben, Mariana Rodríguez perdió por casi 7 puntos. Adrián de la Garza obtuvo 216,000 votos. Mariana Rodríguez obtuvo 177,000 votos, Adrián de la Garza 37%, Mariana Rodríguez 30%, luego otro Patricio Zambrano, que es una caricatura, después vamos a hablar de él, con 80,000 votos el tercer lugar, 13%, y finalmente a Mauricio Cantú, 64,000 votos con el 11%, y luego todos los demás. En ese momento, Luis Donaldo Colosio dejó la alcaldía de Monterrey y se lanzó en una aventura para buscar el voto para ser senador por Nuevo León, lo cual también perdió. Obtuvo 810,000 votos hacia el Senado. Hay un dato casual, aquí bien interesante. En el estado de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio obtuvo 810,000 votos. Y Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial, obtuvo 463,000 votos. 347,000 votos de diferencia. Pero Luis Donaldo Colosio es senador gracias a estar en la lista de representación proporcional, es decir, que te quedas porque te quedas, aunque no voten por ti. No hay, hasta el momento, indicios tangibles de que Mariana Rodríguez hubiera hecho ganar a Samuel García. El factor fue Clara Luz Flores, quien conforme iba perdiendo puntos de preferencia, los aprovechaba Samuel García en la elección del 2021. Si Samuel García hubiera ganado la gobernatura gracias a Mariana Rodríguez, hubiera ganado la alcaldía de Monterrey en el 2024. Entonces, recapitulando, ante la pregunta, ¿Mariana Rodríguez provocó el triunfo de Samuel García? No hay indicios tangibles de que Mariana Rodríguez hubiera hecho ganar a Samuel García. El factor fue Clara Luz Flores, quien conforme iba perdiendo puntos de preferencia, los aprovechaba Samuel García. Si Samuel García hubiera ganado la gobernatura gracias a Mariana Rodríguez, hubiera ganado la alcaldía de Monterrey, que ya estaba siendo gobernada por Movimiento Ciudadano con Luis Donaldo Colosio. Y a partir de esta elección existe una evidente distancia entre Luis Donaldo Colosio y Samuel García, donde se le acusa a Luis Donaldo que perdió Mariana por culpa de él. Mariana Rodríguez no perdió por culpa de Luis Donaldo, perdió por ser mala candidata. Y en evidencia hay 38,000 votos de diferencia que dejan bastante clara esa película. Otro punto importante, el voto de Movimiento Ciudadano está bastante diluido. No apoyaba ni siquiera a Jorge Álvarez Maínez, quien fue presentado como candidato presidencial en la casa de Samuel García, recordarán ese video. También hay un punto con evidencia bastante clara a destacar. El voto de Movimiento Ciudadano está bastante diluido. Ni siquiera apoyaban a Jorge Álvarez Maínez como candidato presidencial, quien fue presentado, recordarán, por el matrimonio conformado por Samuel García y Mariana Rodríguez en su casa mientras echaban unas
caguamitas carta blanca, muy jolgoriosos, y dice Mariana Rodríguez, se metieron con la generación equivocada. Bueno, pues al menos hubieran equiparado los votos de Luis Donaldo Colosio a nivel estatal, que fueron 800,000, contra los de Jorge Álvarez Maínez, que apenas fue la mitad de lo que sacó Luis Donaldo Colosio. Y ahora viene lo bueno, los aspirantes a la gubernatura. Por Movimiento Ciudadano, los tres principales. Mariana Rodríguez, que se disputa entre el primero y el segundo lugar compitiendo con Luis Donaldo Colosio, senador y exalcalde de Monterrey. Luis Donaldo Colosio, senador, exalcalde, y que ya no se ve nada cercano a Samuel García, que apenas se saludan y andan viendo si mejor le alcanza por Sonora, lo cual es más probable o es probable que ni siquiera participe en Sonora. Miguel Flores, alias Mike Flores, ¿cómo les encanta gringar a los regios los nombres? Muy amigo de Samuel García, muy bajo en las encuestas, muy bajo en tamaño, y no me refiero solamente a lo físico, pero muy importante por un solo factor. Es la persona de confianza de Samuel García y gran amigo y secretario de gobierno gracias a dicha cercanía. En esta triada ya se ve cada vez más lejos Luis Donaldo Colosio, se le ve más decidido por participar en Sonora o no participar. Sobre Mariana Rodríguez, no creo que la manden otra vez a perder contra Adrián de la Garza. Si bien es joven y una gran personalidad y sobre todo una persona muy influyente en las redes sociales, puede darse el lujo de volver a perder, pero no es necesario tanto desgaste. Y Mike Flores, que le anda por competir en las grandes ligas, pareciera que más que ser un personaje competitivo es una señal de conciliación, algo así como que te entrego la figura menos competitiva para estar en paz. ¿Y por qué dar una señal de paz? Porque los gobernadores de Nuevo León pusieron de moda meter a la cárcel a sus antecesores. Jaime Rodríguez, el Bronco, metió a la cárcel a Rodrigo Medina. Samuel García metió a la cárcel a Jaime Rodríguez, el Bronco. ¿Y qué le espera a Samuel García? Sobre todo con la situación de las millonarias triangulaciones que han hecho y los exorbitantes gastos en publicidad en Facebook para él y Mariana Rodríguez. Ojo, lo pueden consultar ustedes mismos si se meten a Meta, si se meten a gastos publicitarios, meten la página de Samuel García o la página de Mariana Rodríguez, van a poder revisar toda la información de los gastos millonarios de campaña que han hecho en cada una de las publicaciones. Ahora por Morena, los tres principales. Waldo Fernández, quien ganó la elección al Senado y puso a Luis Donaldo Colosio en segundo lugar, bastante mesurado, pero el único que es regio de verdad. Tatiana Cloutier, muy reconocida, muy ruidosa en redes sociales, pero con un hada oculto bastante duro carácter y complicado. Inclusive dentro de Morena la ven como un peligro porque se pelea con todo el mundo y no es novedad. Vean sus videos y vean cómo responde. Y Andrés Mijes, que brinca, salta, baila, se pelea con el gobernador para tener la atención de la gente de Nuevo León. Y cabe señalar que ninguna encuesta, al menos en la que nosotros hemos hecho, y mira que nos pueden pedir las bases de datos para auditar, ha aparecido en primer lugar, en ninguna. En estos tres, el más competitivo es Waldo Fernández. Ha aparecido en la mayoría de las encuestas en primer lugar, en preferencia de Morena, es regio, y eso que le encanta a ustedes los regios decir, este es regio, muestra de ahí está Samuel, y ahí estuvo el Bronco. Y tiene más cercanía con el gobierno federal y ya ganó una elección federal en Nuevo León. Finalmente, por el PRI o por el PAN o por ambos partidos, Adrián de la Garza, el que es actualmente alcalde de Monterrey, al que le pegan duro Mariana Rodríguez, Samuel García, Mike Flores y Luis Donaldo Colosio, al que le pega fuerte Tatiana Cloutier. ¿Y por qué le pegan fuerte? Porque es el más alto en todos los careos, o sea, en los posibles escenarios de intención del voto. Sobre los escenarios de intención del voto, ¿cuál es el escenario más competitivo? Es decir, ¿cómo se configuraría estos candidatos en la elección del 6 de junio del 2027? Adrián de la Garza por el PRI y el PAN. Ojo, no le conviene al PRI y al PAN irse por separado si quieren quitarle al Movimiento Ciudadano la gubernatura. 2. Waldo Fernández por Morena, que ya ganó una elección federal y obtuvo 856,000 votos en Nuevo León. Es regio y no lo ven como un factor de división dentro de Morena. Luis Donaldo Colosio por Movimiento Ciudadano, que es una figura con bastante renombre, ya compitió una elección federal en el estado, obtuvo 810,000 votos, por cierto, 23,000 votos más que Samuel García en el 2021. Y en este escenario, que es el más competitivo, pero ya el menos probable. Ojo, más competitivo, pero menos probable, porque Luis Donaldo Colosio, con el divorcio que tiene con Samuel García, pinta más para Sonora o quedarse en el escenario que competir en Nuevo León. ¿Cuál es el escenario más conveniente
el escenario electoral para Samuel García. Adrián de la Garza por el PRI y PAN, ya dimos la descripción. Adrián de la Garza por el PRI, separado del PAN para no juntar una coalición. Por Morena, PT y Partido Verde, Tatiana Cloutier, que es bastante sonora, dura, combativa, inclusive el interior de su partido, la cual ya hizo alianza con Andrés Mijes y prácticamente pelució o ninguneó a los demás competidores. Por Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez, quien ya perdió contra el actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. La verdad dudo mucho que, tanto desde la cúpula nacional de MC y hasta en sus adentros, debe de pensar que no es conveniente volverse a exponer. ¿Por qué es conveniente para Samuel García? Porque en este escenario tendrían que ponerse de acuerdo Mariana Rodríguez y Tatiana Cloutier para atacar a Adrián de la Garza, ya que desde una perspectiva de género, él no podría defenderse. Ahora, ¿cuál es el escenario con las más altas probabilidades de existir? Por el PAN y el PRI, Adrián de la Garza. Por Morena, Waldo Fernández, ya hablamos de él. Y por Movimiento Ciudadano, Mike Flores. ¿Por qué? 3 fuertes razones. Número 1. Luis Donaldo Colosio y Samuel García están divorciados, separados, peleados. Luis Donaldo no le dará a favor ni un solo voto a Samuel porque lo culpan a él de que por culpa de Luis Donaldo Colosio perdió Mariana Rodríguez. 2. Porque Mariana Rodríguez ya perdió una vez contra Adrián de la Garza y en la dirigencia nacional no la quieren de candidata porque no quieren que se repita una cosa como la de San Luis Potosí, donde Ricardo Gallardo impone a su esposa Ruth González por el Partido Verde para transitar y suceder la continuidad del partido. Ya después hablaremos de San Luis Potosí. 3. Porque mandaría una señal de paz, de tregua a Adrián de la Garza en caso de que llegue a ganar la gubernatura, diciéndole, te entrego a mi compadre, déjalo competir en la grande, no te va a afectar, pero no me lo madres tanto. De Andrés Mijes de Morena, de Félix Arratia de MC, de los demás, ni hablamos. Ni pichan, ni cachan, ni los van a dejar batear. ¿Cuál va a ser el escenario final rumbo a la gubernatura? No lo sabemos, pero vamos a seguir evaluando. Mientras tanto, vamos a seguir encuestando para saber las tendencias e informándote del análisis de cada uno de los estados con el contexto suficiente para que puedas tener la claridad de lo que pasa en tu entidad y en el resto de las entidades de México. Recuerda seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok de Arias Consultores y en mi ex antes Twitter, Luis Octavio A. Y antes de despedirme, quiero darte las gracias a ti que escuchaste o viste este programa y sobre todo si has contestado alguna de las nuestras encuestas que hacemos. Gracias a tu opinión, podemos evaluar a todo México. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias. Yo soy Luis Octavio Arias, director de Arias Consultores, y nos vemos muy pronto.